Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Roberto Silvestri y es para mí un honor y un gusto estar el día de hoy con ustedes en este Congreso Regional AMEC 2023. Me pidieron del comité organizador que tratara la plática de tratamiento no hormonal actual para los bochornos. Quisiera aprovechar para agradecer al profesor titular, el doctor Gerardo Andrés Albajazo, y a mi gran amiga, la doctora Lorena Patricia Ferrer Arriola, por haberme dado la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Bueno, y sin más preámbulos, pues quisiera empezar con esta plática. Yo soy José Roberto Silvestre Tomazón y soy ginecólogo y obstetra, soy biólogo de la reproducción, estoy en el Hospital Ángeles de México y en el Instituto Nacional de Prematología. Lo que pueda hacer por ustedes, por favor, no duden en contactarme. Esta plática la realicé para ustedes, por lo que, aunque soy vocero de algunos laboratorios, en realidad no tengo conflicto de interés. Algunos datos demográficos importantes de México. Bueno, en este momento somos casi 130 millones de mexicanos. Sin embargo, nuestra famosa pirámide poblacional se ha ido rectangulizando y cada vez los grupos poblacionales han ido creciendo. Esto quiere decir que la tasa de crecimiento en el grupo poblacional de más de 65 años ha sido una tasa de crecimiento del 3,8%, mientras que el grupo poblacional de menos de 5 años hay un decrecimiento y es una tasa de decrecimiento de menos 1,3% anual. Para el año 2060 se calcula que seremos algo así como 160 millones de mexicanos y habrá un gran reto de salud pública para poder dar atención a toda esta gente que paulatinamente ha ido envejeciendo y cada vez está llegando a los grupos poblacionales de mayor riesgo de salud. Y bueno, pues es de todos sabidos que ha habido un incremento importante en los últimos años de la esperanza de vida al nacer. Una persona que nacía en el siglo pasado, en 1960, su esperanza de vida al nacer no superaba los 60 años, estábamos hablando de 57,08. Para la gente que nació en el año 2017, la esperanza de vida en México era de 74,95 años, aunque hemos ido de manera paulatina, pero lineal hacia la alza, hemos entrado en una meseta y esto ha sucedido prácticamente en todas partes. Sin embargo, nuestra contraparte norteamericana de Canadá y Estados Unidos, pues evidentemente tiene una esperanza aún mayor que la nuestra. Estoy seguro que algún día los alcanzaremos, sin embargo, tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder dar atención a toda esta gente que estará llegando a la etapa de la peri y posmenopausia y que necesitará de atención especializada y conocedora. Evidentemente, pues sabemos que la perimenopausia genera una serie de alteraciones hormonales, o estará dada por una serie de alteraciones hormonales, en donde va a haber un incremento de FSH, LH y una disminución de estradiol. Y es ahí en donde el hipoestrogenismo realmente tiene la cabida, porque es ahí en donde el déficit estrogénico causará una serie de consecuencias que serán transitorias en síntomas, como serían los síntomas vasomotores y psicológicos, y consecuencias permanentes, como será la enfermedad cardiovascular, la pérdida ósea, el síndrome genitourinario, la redistribución de la grasa y los cambios de piel y cabello. Es de todos sabidos que una de las principales consecuencias del déficit estrogénico, pues es el síndrome vasomotor, que ocurre en más del 80-90% de todas las mujeres en este periodo. En un 10 a 15% de las mujeres los bochornos persistirán por más de 30 años, 20 o 30 años, y tiene un efecto negativo en la capacidad funcional de la mujer y aquí en esta palabra, que es la más importante, en su calidad de vida. La duración media de los bochornos es de 5,2 a 7,4 años, según un metaanálisis. ¿Y qué es un bochorno? Pues es esta sensación de calor, sudoración, rubor, ansiedad y escalofríos de tipo transitorio, con una duración de 1 a 5 minutos, los cuales pueden causar angustia considerable, especialmente cuando es grave y frecuente, y es la primera causa de consulta en la mujer en la peri y posmenopausia.
Cuando vemos cómo se comportan las distintas poblaciones en cuanto a la experimentación de los bochornos, vemos que hay poblaciones como las blancas, mujeres blancas caucásicas del norte de Europa, que el 90% experimentan bochornos. Y si vemos aquellas mujeres caucásicas que habitan en Latinoamérica o quizás Norteamérica, pues la posibilidad de los bochornos se va a presentar entre el 74 y 60%. Entonces, es algo que se presenta prácticamente en todas las mujeres, se presenta en prácticamente todos los países y que genera una angustia considerable en la mujer que lo está experimentando. En México, en esta encuesta que realizó el doctor Marcelino Hernández, para ver cómo se presentaban distintos síntomas en la Ciudad de México, en la etapa del climaterio, pues se observó que en el 66.8% de las mujeres encuestadas se presentaban los bochornos, y había otros síntomas que también predominaban, entre ellos la irritabilidad, el nerviosismo, el mareo, etcétera. ¿Por qué se presentan los bochornos? Bueno, en realidad todavía no se sabe a ciencia cierta, existen muchas teorías, y esta teoría, la de la pérdida de la zona termorreguladora, parece ser que es la que se acerca más a la explicación. Bueno, sabemos que todos tenemos una zona termorreguladora normal que para que exista algunos cambios en nuestra sensación de calor o frío, necesitan haber cambios de más allá de 2 grados centígrados. Pero en la mujer peri y posmenopáusica se pierde la zona termorreguladora y con cambios de solamente 0.4 grados centígrados da como resultado esta profunda sudoración y sensación de calor intenso. ¿Y por qué se pierde la zona termorreguladora? Bueno, pues aparentemente es a causa del hipoestrogenismo, ya que esta es la constante en todas las mujeres que tienen estos bochornos, ya que el hipoestrogenismo ocasiona una disminución en la producción de serotonina hasta en un 50%, con un incremento en la producción de norepinefrina, y esto va a afectar directamente al termostato hipotalámico, incrementando así la duración y frecuencia de los bochornos. No hay duda de que la terapia hormonal menopáusica es considerado el tratamiento como estándar de oro para los bochornos. Y esto es algo que todos los médicos deben de saber y deben de reconocer. Sin embargo, también sabemos que la terapia hormonal menopáusica está asociado a mayor riesgo de patología hormonodependiente, entre ellas el cáncer de mama, cáncer de endometrio, enfermedad cardiovascular y el tromboembolismo. Por lo que muchas mujeres, algunas mal informadas, no quieren y otras no pueden tomar terapia hormonal por sus antecedentes personales, familiares o una decisión propia. Es así que ha habido un gran esfuerzo de todas las sociedades médicas que se dedican al estudio del climaterio en tratar de conocer cuáles son los tratamientos y los cambios en el estilo de vida que impactan de manera positiva en la disminución de los bochornos en las mujeres en esta etapa. La North American Menopause Society, en su último comunicado del 2015, por cierto, sobre el tratamiento no hormonal de los síntomas vasomotores, pues habla claramente de que existe un muy buen nivel de evidencia para el grupo de medicamentos considerados como inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina para quitar los bochornos. También habla de que los cambios en el estilo de vida, entre ellos la pérdida de peso, el mindfulness y la hipnosis, son los que más recomiendan ellos para quitar los bochornos o disminuir los bochornos. Aunque el ejercicio y en algunas mujeres la yoga puede ser benéfico para algunas mujeres, no para todas, por eso es que la NAMS no recomienda el ejercicio y yoga como un cambio en el estilo de vida universal. No así la pérdida de peso, el mindfulness y la hipnosis. Y hay otras alternativas como sería la gabapentina, pregabalina, clonidina y otras opciones como la acupuntura, isoflavonas y bloqueo del ganglio estrellado que tienen un buen nivel de evidencia. Entonces, tendríamos para el tratamiento de los bochornos dos grandes grupos. El tratamiento hormonal, los estrógenos o estrógenos más progestágenos, tibolona y estrógenos más SERM, sabiendo que solamente podemos dar en aquellas pacientes sin útero intacto, o sea, con útero intacto, podemos dar estrógenos más progestágenos,
estrógenos más SERM o bien tibolona. La paciente sin útero debe de recibir solamente estrógenos. Y para el tratamiento no hormonal, pues los cambios en el estilo de vida, donde la pérdida de peso y el mindfulness son los que tienen el mayor peso y la mejor evidencia para poderlo recomendar en todas nuestras pacientes. Y los dos grandes grupos de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina, como una segunda línea de tratamiento, la clonidina y la gabapentina, y algunas otras cosas que no han demostrado ser superiores al placebo, como serían los vitamínicos y suplementos, herbolaria, los fitoestrógenos y la combinación de ellos. Entonces, estos dos grandes grupos de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina, pues los principales actores en cada uno de ellos son, para los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina y fluoxetina, y para el grupo de inhibidores selectivos de recaptura de norepinefrina, venlafaxina y desvenlafaxina. Ahora, ¿qué dice la medicina basada en la evidencia? Bueno, en este estudio sistemático, una revisión sistemática de la literatura, en donde se analizaron 18 estudios controlados, aleatorizados, pareados y dobles ciegos de buena calidad, para ver cuál de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina era el que mejor funcionaba para disminuir la frecuencia y severidad de los bochornos, comparado contra la terapia hormonal. Y bueno, ¿qué fue lo que se observó? La terapia hormonal disminuye los bochornos y severidad de estos en un 75%, mientras que la fluoxetina lo disminuye en un 28, a un 28%, la sertralina en un 25%, la paroxetina mejor posicionado en el 50% de las mujeres, disminuye esto, el citalopram disminuye esto en un 50%, y el citalopram en el 55% para disminuir la frecuencia y severidad de los bochornos. Y cuando vemos los efectos adversos, pues vemos que una de cada 4 mujeres tiene algún efecto adverso cuando usa terapia hormonal, algo muy parecido cuando utilizan fluoxetina, 40% de efectos adversos cuando se utiliza sertralina, 10% de efectos adversos con paroxetina, escitalopram 5% y citalopram solamente menos del 1% de las pacientes experimentaba algún efecto adverso. Para el grupo de inhibidor selectivo de recaptura de norepinefrina en esta misma revisión sistemática del año 2015, pues se veía que venlafaxina disminuye la frecuencia y severidad de los bochornos en un 58% y desvenlafaxina en un 59%, comparado contra su placebo, alrededor del 25-30%, y terapia hormonal en un 75%. El problema de este grupo de medicamentos era los efectos adversos, que evidentemente había una proporción de 1 de cada 3 mujeres que utilizaba venlafaxina, refería a algún tipo de efecto adverso, y 1 de cada 4 mujeres, o sea, 25% de mujeres que utilizaban desvenlafaxina comentaba algún efecto adverso. Entonces esto limitaba un poco su uso. Por lo que los autores concluyen que esta revisión sistemática de 18 ensayos clínicos, hay una evidencia científica para apoyar el uso por su eficacia en el tratamiento de los bochornos para citalopram, paroxetina, escitalopram, venlafaxina y desvenlafaxina, siendo los más efectivos citalopram y venlafaxina, los mejor tolerados citalopram y escitalopram, y considerando costo-beneficio citalopram y paroxetina. Ahora, cuando hablamos de bochornos, pues también hay que considerar al grupo de mujeres que son supervivientes al cáncer de mama. En primer lugar, porque, bueno, es un grupo de mujeres que no puede utilizar terapia hormonal menopáusica y es un grupo de mujeres que utiliza antiestrógenos, por lo cual los bochornos usualmente son más frecuentes y más severos en este grupo. Entonces, en esta revisión sistemática también realizada en el año 2016, pero aquí tratando de ver distintas dosis de los medicamentos que sabíamos que funcionaban mejor para quitar los bochornos, se observó que las mujeres que utilizaban citalopram prácticamente desde la dosis de 10 miligramos tenían un beneficio considerable para disminuir los bochornos. Sucedía lo mismo con las pacientes que utilizaban venlafaxina, pero necesitaban mayor cantidad de dosis de miligramos para obtener un beneficio considerable, pero tenían evidentemente mucha variabilidad en los resultados. También sucedía lo mismo con gabapentina, que necesitábamos dosis altas del mismo, y paroxetina, en donde la dosis baja y la dosis estándar también eran muy eficientes, pero había una variabilidad
tanto en estas pacientes. Por lo que estos autores comentan que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son una muy buena alternativa en el tratamiento de las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama que experimentan bochornos. El citalopram tiene muy buen perfil de seguridad con efectos similares a las 3 dosis estudiadas, y las dosis mayores de gabapentina, venlafaxina y paroxetina tienen mejor comportamiento en la resolución de los bochornos. Sin embargo, los autores comentan que los eventos adversos de las dosis altas de estos productos limitan el uso de estos compuestos. Otra revisión sistemática, ahora realizada por la revista Climateric en el año 2019, para comparar paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, gabapentina y pregabalina, en comparación con sus placebos y con el resto de los grupos, se observó que tenía una muy buena eficacia, tanto paroxetina, venlafaxina, citalopram, gabapentina, en dosis bajas, no siendo así para pregabalina, que necesitaba dosis mucho mayores, igual que para gabapentina. Y estos autores comentan que las mujeres que tienen cáncer de mama, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina pueden ser buena opción para reducir los bochornos o hacerlos más tolerables, pero aquí ellos hacen hincapié, existe la necesidad de tener precaución en las mujeres que utilizan tamoxifeno, ya que estos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, fluoxetina y paroxetina, solo ellos, pueden disminuir su efecto del tamoxifeno y así afectar su eficacia. Por lo que en esta otra revisión sistemática para estudiar estos distintos compuestos, hacen hincapié estos autores de los efectos adversos, en donde se ve que hay mayores efectos adversos de cefalea, náuseas y estreñimiento en las mujeres que utilizan los inhibidores selectivos de recaptura de norepinefrina como venlafaxina y desvenlafaxina, que hay que tener mucho cuidado porque tienen una tendencia al incremento de la presión arterial, por lo que no se recomienda en aquellas pacientes hipertensas o bien obesas o bien con tendencia a la hipertensión. Y en aquellas pacientes que utilizan los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina como citalopram, paroxetina y escitalopram, sí se llega a observar algo de efectos adversos, sobre todo la primera y segunda semana, que serían náusea y estreñimiento en muy pequeña proporción. Y aquí hacen el hincapié de que paroxetina no se debe de dar en las mujeres que están utilizando tamoxifeno. Me gustó esta revisión sistemática, ¿por qué? Porque evidentemente también hacen un análisis del costo-beneficio. Ellos lo hacen evidentemente en dólares, lo estoy aquí poniéndolo en un precio aproximado al mes en moneda nacional. Y pues aquí podemos ver cómo existe bajo precio para citalopram y paroxetina, y no así para el resto de los productos que dependiendo de la dosis que se utilice, como venlafaxina o desvenlafaxina, podríamos alcanzar precios hasta de 2,000 pesos al mes para el tratamiento de las pacientes. Y bueno, cuando estamos hablando de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina, pues evidentemente pues hay que hablar de lo que para lo cual son altamente eficaces, que es para quitar la depresión. Y me encontré este estudio que es sumamente interesante de una cohorte de mujeres danesas estudiadas en el año 2000 a 2011, que fueron en total 1.400.000 mujeres, a las cuales se les dio algún tipo de antidepresivo. Y se observó que había algunas mujeres que recibían antidepresivos, que había una disminución en el diagnóstico de cáncer epitelial de ovario. Entonces pusieron a investigar cuál antidepresivo era el que tenía mayor efecto para disminuir, evidentemente, esto. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues bueno, aquí la diapositiva anterior estaba evidentemente en una tabla y esto está en una gráfica para poderlo hacer mucho más evidente. El riesgo natural de una mujer que nunca ha usado un antidepresivo para tener un cáncer epitelial de ovario, pues es de 1 multiplicado por 100 para sacar un por 100 para sacar un porcentaje, sería el 100%. Pero si estas mujeres recibieron escitalopram, hay una disminución a un 99% del cáncer epitelial de ovario, que es prácticamente nada. Fluoxetina 98%, pero aquí empieza lo interesante. Aquellas mujeres que recibieron sertralina, hubo una disminución del 20% del cáncer epitelial de ovario.
Paroxetina, había una disminución del 21% del cáncer epitelial de ovario, y las mujeres que recibían citalopram había una disminución del 78%, por lo tanto una disminución del 22% del cáncer epitelial de ovario. Y es aquí donde, por primera vez, en este estudio de corte danés, que solamente ellos pueden hacer este tipo de estudios, se encontró que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina disminuyen el riesgo de cáncer epitelial de ovario y que ningún otro antidepresivo mostró una disminución de este riesgo. Esto sugiere que los antidepresivos tienen una influencia diversa sobre el cáncer de ovario y algunos inhibidores selectivos de recaptura también tienen propiedades quimiopreventivas. Y hacen hincapié en esto. Los autores sugieren que estos resultados deberían de tomarse en cuenta para la toma de decisión en la mujer posmenopáusica de cuál antidepresivo utilizar o cuál inhibidor selectivo de recaptura de serotonina utilizar. Existe ya suficiente evidencia de que el uso combinado de estradiol más algún inhibidor selectivo de recaptura de serotonina es seguro y altamente eficaz para quitar no solamente los bochornos, sino también la ansiedad y la depresión. En este estudio, para demostrar qué pasaba si dabas estradiol más citalopram versus solo citalopram para tratar de disminuir los síntomas depresivos y ansiosos, pues se veía que el uso combinado quitaba mucho mejor y más rápido la sintomatología depresiva y ansiosa, depresiva y ansiosa en comparación con solamente el citalopram como monoterapia. Y evidentemente las mujeres que recibían estradiol más citalopram tenían mucho menos cantidad de bochornos. Esto es algo evidentemente lógico. Entonces ya tenemos la evidencia de que esto se puede utilizar. Otro estudio que me pareció muy interesante es pues este estudio para tratar de ver si los genéricos son exactamente lo mismo para el tratamiento de la depresión y ansiedad. Y existe este estudio muy interesante utilizando el mejor inhibidor de recaptura de serotonina que sabemos que es el citalopram, y lo que hicieron estos autores fue comparar una sal original, en este caso Cipram, versus su genérico de citalopram, darle tratamiento a dos grupos de pacientes, aquellas que tenían depresión y aquellas pacientes que tenían ansiedad, y hacerles encuestas a través de escalas de Hamilton autoaplicadas y estandarizadas en el mes 0, en el mes 1 y en el mes 2 y ver qué es lo que pasaba. ¿Y qué fue lo que encontraron? Tanto para depresión como para ansiedad, desde el primer mes de tratamiento había una mayor mejoría en las sintomatologías en las mujeres que utilizaban la sal ética, en este caso Cipram, en comparación de la genérica, que sería citalopram. Y no solamente se veía en el cuarto mes, sino también se veía en la cuarta semana, sino en la octava semana, por lo que los autores hacían hincapié de que era mucho más eficiente la sal ética que la sal genérica, y no solamente en ese sentido, sino también en el sentido de que se necesitaba menor cantidad de dosis para obtener el efecto que tú querías. Entonces, aquí los autores comentan que el Cipram, que es la sal ética, presentó un resultado superior y la dosis utilizada del producto menor para alcanzar el efecto, lo cual impacta en el menor número de efectos adversos y mayor confianza del consumidor, por lo que los autores concluyen que la sal original es mejor tratamiento costo efectivo que su contraparte genérica. Y este otro estudio, ya para ir redondeando esta plática, pues que nos habla de un impacto heterogénico de algunos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina y otros no. Por ejemplo, en esta revisión de Maturitas del año 2020, se observa que sertralina y paroxetina exhiben el efecto más perjudicial sobre el perfil lipídico, con aumento de triglicéridos, colesterol total y LDL. Fluoxetina puede disminuir o tener un efecto neutro sobre el colesterol total, LDL y triglicérido, y citalopram tiene un efecto neutro en los lípidos. Venlafaxina tiene un impacto negativo sobre el colesterol total, triglicéridos y LDL, por lo que en esta revisión, fluoxetina y citalopram han demostrado el menor impacto sobre el perfil lipídico. Entonces, cuando hablamos de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina en el climaterio,
cuáles están mejores posicionados para cada una de las cosas que nosotros queremos tratar para mejorar la calidad de vida. Para nuestras mujeres que tienen muchos bochornos, ¿cuáles son los más efectivos? Pues sin lugar a duda, citalopram y venlafaxina. ¿Cuáles son los mejor tolerados? Citalopram y escitalopram. ¿Cuáles son los mejor costo-efectividad? Citalopram y paroxetina. ¿Cuáles son los que tienen menos efectos adversos? Citalopram y escitalopram. ¿Cuáles ya se tiene una experiencia clínica concomitante con la terapia hormonal menopáusica? Citalopram. ¿Cuáles son los que están más aconsejados para darlos junto con tamoxifeno? Venlafaxina y citalopram. Los que tienen menor riesgo de cáncer epitelial de ovario cuando se utilizan, pues podemos favorecer a nuestros pacientes en ese sentido cuando utilizamos citalopram y paroxetina. Los que disminuyen de una mejor manera la ansiedad, citalopram y escitalopram. La primera línea de tratamiento para la depresión, citalopram, y los menos aterogénicos, fluoxetina y citalopram. Entonces, ya para ir terminando con esta plática, les dejo esta propuesta de manejo. Sería interesante que le tomaran una fotografía o una captura de pantalla, pues para que ustedes vean cuál sería mi propuesta en el manejo de los síntomas leve a moderado o moderado severo. Evidentemente, siempre favorecer los cambios en el estilo de vida, evidentemente bajar de peso y el mindfulness, que van a ser los que nos van a disminuir más los bochornos en severidad y frecuencia. Y si esto no es suficiente, pues podríamos, si son leve a moderado, iniciar directamente con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina o norepinefrina. Y veríamos que prácticamente todas las pacientes con esto es suficiente para tener una mejor calidad de vida. A diferencia de la mujer que tiene síntomas moderados a severos, difícilmente con el inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y norepinefrina va a ser suficiente para que esta paciente tenga una mejor calidad de vida. Por lo que mi propuesta sería darle terapia hormonal, a menos de que exista una contraindicación o un no deseo de esto. Y tendríamos que correr directamente al grupo de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina. Si evidentemente estamos dando terapia hormonal y queremos suspender en algún momento, podríamos hacerlo paulatinamente y ver qué pasa con las sintomatologías. Si los síntomas recurren, no nos queda más que volver a incrementar la terapia hormonal menopáusica o empezarla a dar concomitante con algún inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y evidentemente ver qué es lo que pasa, porque no vamos a continuar con la terapia hormonal menopáusica en toda la vida de la paciente. Y hay pacientes que pueden tener 70, 80 años y estar con esta sintomatología. Entonces, los puntos claves para llevar. Las pacientes deben de involucrarse activamente en la decisión terapéutica de manera informada, analizar factores de riesgo e individualizar a cada paciente. Los inhibidores de recaptura de serotonina deben de ser considerados como la mejor tratamiento no hormonal, siendo el citalopram el que tiene mejor desempeño en prácticamente todos los rubros analizados. La sala original será mejor costo efectiva que su genérica y citalopram ha demostrado seguridad y efectividad a lo largo del tiempo. Si no, pregúntele a su psiquiatra. ¿Cuál sería la posología en el síndrome vasomotor? En citalopram debe iniciarse a la menor dosis efectiva posible, conocida, 10 miligramos al día. Tomar por la mañana o por la noche, con o sin alimentos, aunque si lo quieres como activante en tu paciente, mejor darlo en la mañana. Evaluar los resultados cada 4 semanas. Si el efecto es insuficiente, aumentar a 10 miligramos hasta llegar a la dosis tope, que son 40 miligramos al día, aunque en realidad la dosis terapéutica usual va a ser entre 10 a 30 miligramos al día. Y la duración del tratamiento debe ser individualizada, no suspender al menos por 6 meses y reevaluar según síntomas. Aquí quiero hacer hincapié en que no hay por qué quitarle este gran beneficio a nuestros pacientes. Si llevas 6 meses, hay que continuarlo y lo puedes continuar por años sin ningún problema, porque aquí no hay ningún efecto adverso a largo plazo que podamos aclarar o decir en este sentido. Bueno, pues yo agradezco nuevamente al comité organizador por haberme dado la oportunidad de platicar con ustedes y dejo mi correo para cualquier duda que pudieran tener o cualquier comunicación que quieran tener conmigo. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.